Ok. Ya. Tú me dices cuándo empezamos. Bueno, dale, pues son las 3. Ok, son las 3. Bueno, buenas tardes. No, no, esa es la presentación de ellos. ¿Cómo? Ok, Adelante, Pedro, adelante. Haz la ok. presentación Buenas tardes a todos. Hoy le doy la bienvenida a todos los presentes a nuestra octava reunión del grupo de cirugía reconstructiva. Hoy tengo el placer y el honor de presentar a mi amigo Alejandro Rodríguez, egresado del Hospital Domingo Luciani, fellow de reconstrucción de extremidades en UPRIMI con el doctor Faisal, el doctor Corse y el doctor David García. Y hoy tiene el honor de presentarnos y vamos a hablar sobre las deformidades rotacionales. ¿Ok? Sin más preámbulo, Alejandro, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Pedro, por esa presentación. Primero, antes que todo, bueno, agradecer, por supuesto, al grupo por esta invitación, por esta oportunidad. Agradecer en especial a José Pulido, a Richard Malavé, por esta iniciativa que realmente es muy oportuna en esta situación. Ya todos estamos prácticamente confinados en las casas y es importante que se mantenga este tipo de conferencias, este tipo de actividades para mantener la parte educacional activa, ¿no? Bueno, para entrar, bueno, quería mostrarles también estas fotitos de un lugar, uno de mis lugares favoritos en Venezuela, o sea, el Chichiriviche de la Costa, que es en el estado Vargas. Es una playa pequeña, pero preciosa y bien amigable a la gente. Así que algo que una de las cosas que uno extraña allá de Venezuela, la playa. Y este, bueno, mi otro lugar favorito, la Gran Sabana, con su tepoya al final, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que uno añora de su país. Bueno, empezamos con lo que nos reúne hoy en día, que es los trastornos rotacionales de las extremidades inferiores. Esto es un tema que a pesar que ha sido motivo frecuente de consulta en nuestras consultas, en los hospitales, siempre hay mucha divergencia, muchas opiniones distintas con respecto al manejo, con respecto al seguimiento de estos pacientes, ¿sí? Entonces, bueno, para más o menos resumir lo que vamos a hablar en la charla, hablaremos por segmentos, ¿no? El aumento de la anteversión femoral, la retroversión femoral, la torsión tibial interna y la torsión tibial externa. Por supuesto que hay otros trastornos rotacionales en extremidades inferiores que corresponden más al pie, que yo pienso que se podría ofrecer en otra charla, ¿okay? Aquí vamos a hablar solamente de la parte de fémur y tibia. Lo que le decía, los trastornos rotacionales en la extremidad inferior son motivos frecuentes de consulta. Los padres muchas veces se preocupan por la posición del pie del niño cuando corre, cuando camina, cuando empieza a caminar. Entonces, es importante poder reconocer cuándo es una causa fisiológica, cuando lo llamamos variaciones en la infancia, acorde a la edad o no acorde a la edad, y cuándo es una causa patológica de esto, ¿no? Entonces, es importante manejar el diagnóstico, el manejo adecuado, un manejo oportuno, ya que esto podría reducir futuras lesiones osteoarticulares o también podría reducir la realización de procedimientos y estudios que no vienen al caso, que no son pertinentes en ese momento, ¿ya? Ok. Más o menos para definir en palabras sencillas, los trastornos rotacionales son simplemente un exceso o una insuficiencia en las torsiones fisiológicas del niño, ¿okay? Entonces llamamos a aquellos que donde producen marcha interrotada, el aumento de la anteversión femoral, la torsión tibial interna y el metatarsus adducto, que ya habíamos hablado que lo vamos a tratar en otra charla. Y por supuesto, aquellos que producen marcha extrarrotada o TOIN, como llaman los gringos también, son deformidades, por supuesto, opuestas a estas que producen la marcha infrarrotada, ¿sí? Pongo aquí que hay que tener mucho cuidado con las asimetrías. Generalmente, estas torsiones fisiológicas ocurren de forma sincrónica, de forma simétrica, ¿okay? El caso del fémur, se producen las torsiones de forma simétrica.
Ahora, cuando existe una asimetría en estas torsiones, tenemos que ponerle ojo, tenemos que ponerle cuidado, porque generalmente estas asimetrías se asocian a que realmente no va a corregir a la edad que tenga que corregir. ¿Okay? Entonces hay que tenerle más cuidado durante los seguimientos a las asimetrías. Y, por supuesto, tener en cuenta que solo un porcentaje menor, o sea, el 1%, se dice que requieren una corrección de tipo quirúrgico. ¿Okay? La mayoría, el mayor porcentaje, el 99% de estas alteraciones van a corregir espontáneamente. Entonces, uno de los puntos más importantes, y creo que hay algo que hay que llevarse de aquí con esta charla, es la educación a los padres. ¿Okay? Es importante saber manejar, saber informarle a los padres que este tipo de trastornos o de torsiones, que la mayoría de veces son fisiológicas, van a ir corrigiendo con el tiempo, a la edad, y mostrarles, si es posible, los gráficos. Yo, por ejemplo, en la consulta tengo unas diapositivas que ya tengo como preparadas para informarle a los padres de cómo va corrigiendo estas torsiones a medida que el niño va avanzando en la edad. ¿Sí? Entonces, paciencia, creo que es el punto clave que hay que hacerle ver a los padres. Entonces, una de las formas que tenemos para tener como un estándar, como un formato, para poder hacerle seguimiento a estos pacientes, es el perfil rotacional del INSTAEL, ¿okay? En el momento de la evaluación. Entonces, este perfil consta de algunos parámetros que tenemos que ir midiendo cada vez que el paciente va a venir a la consulta, desde el primer día, por supuesto, la primera consulta, y las subsiguientes consultas. Este perfil consta de, como le digo, de varios parámetros, en el cual está el ángulo de la progresión de la marcha, está la rotación de las caderas, rotación externa, rotación interna, está el ángulo muslo-pie, está el ángulo, el eje talón, y aquí más o menos cómo medimos estas cosas. Entonces, la rotación de la cadera, a través de la técnica de Netter o de Craig, simplemente lo que vamos a ver, como está aquí más o menos en la imagen de abajo, en la B, el ángulo que existe entre la vertical y el eje de la pierna en este caso. La rotación, y por supuesto tenemos que medir los grados de rotación interna y externa que tiene la cadera. La rotación de la tibia lo hacemos con el ángulo muslo-pie o el eje transmedular, el examen del pie a través del eje talón-dedo, y la progresión de la marcha, que es no más que el ángulo entre el eje del pie y la línea de progresión. Entonces, todos estos parámetros es importante, a pesar, son pocos, pero nos aportan mucha información, sobre todo para el seguimiento, para saber si realmente estas torsiones, estos ángulos están corrigiendo o no a medida que se van acercando a la edad límite de la corrección. ¿Okay? Entonces, tenemos una forma cuantitativa de demostrar a los familiares de que efectivamente el tiempo, espontáneamente, el niño está corrigiendo su torsión. Ok, entonces, en cuanto al aumento de la anteversión femoral, como dice el tema, puede estar asociada también a la displasia de cadera. Hay que descartar estas patologías también, metatarsos sus adductos, tortícolis congénitas. Sabemos que es más frecuente en niñas, 2 veces más frecuente, también tiene un carácter hereditario. Pero tenemos que descartar ciertas cosas, aunque la mayoría son idiopáticas, tenemos que descartar ciertas cosas en el examen físico y en los antecedentes, por supuesto. Descartar deficiencias femorales focales, displasias, anomalías subyacentes a la esfera endocrinológica y neurológica. Existen a su vez también causas secundarias que pueden provocar una alteración en la rotación femoral, entre las cuales están los defectos de unión en la fractura subtocantérica, todo lo que abarca el tema del fémur proximal. Incluso pueden causar alteraciones rotacionales, osteotomías que hagamos por otros motivos, por ejemplo, una coxavara, que queramos hacer una osteotomía, podemos causar alteraciones rotacionales si no estamos pendientes del componente rotacional en el momento intraoperatorio. ¿Okay? Y, por supuesto, la epifisiosis femoral capital también se ha estudiado que puede causar alteraciones rotacionales como secuela. Este es un esquema, un gráfica donde muestra cómo va disminuyendo el ángulo de la intervención femoral a medida que el niño va avanzando en la edad. ¿Okay? Se habla de que cuando nace puede estar en 40, 45, incluso hay estudios tomográficos donde revelan que puede estar en 60 grados este ángulo, y que a medida que va avanzando en la edad va disminuyendo. Hay un momento, sobre todo a los 5 o 6 años, donde hay como una especie de pic, y coincide con el motivo, con el momento donde más consultan los padres, porque se nota más
esta anteversión femoral, esta rotación, y incluso puede causar trastorno en cuanto, o sea, más que trastorno, alteraciones en el correr del niño, en el caminar, que esto es evidenciado por los padres, ¿sí? Pero sin embargo, es bueno explicarle que a los 15, 16 años es cuando esto va a corregir, o sea que todavía le queda mucho tiempo para que esta torsión vaya corrigiendo, ¿sí? En cuanto al ángulo de progresión de la marcha, que es el otro gráfico que vemos abajo, hay una separación entre el femenino y el masculino, pero lo que queremos decir en estos casos es que es una gráfica que muestra que este ángulo va haciéndose positivo, o sea, hacia externo, la progresión o la posición del pie a medida que el niño va avanzando en la edad y que alcanza su rango máximo y normal a los 14 años más o menos. ¿Qué vemos en estos niños con aumento de la torsión femoral? Padres vienen porque ven que el niño se sienta en esta posición, la posición del bebé, que el correr es torpe, hablan de un correr en una analogía con batidora de huevo, porque es un correr completamente desorganizado, como que si la pierna del pie va por un lado y la rodilla va por otro lado. Entonces, ese es el patrón típico del aumento de la torsión femoral en los niños. Haciendo la evaluación a través del perfil de esta élite, entonces vamos a ver que la progresión de la marcha es negativa, hay una convergencia en las patelas, ¿ok? Que dicen que las patelas se besan, es una forma también de decirlo. La rotación de las caderas, hay un ángulo de declinación femoral mayor a 50, ¿okay? El eje muslo-pies puede ser normal, pero también puede ser positivo como una forma compensatoria de esta rotación del fémur, y que a veces se asocia a dolor en la cara anterior de la rodilla, a otros trastornos, cuando la cuestión es un poco más evidente, y hablamos entonces del síndrome de mal alineamiento miserable de James, que es más o menos la foto que tenemos al lado. Y vemos cómo las rodillas convergen, o sea, para poder colocar los pies al frente, tiene que rotar las rodillas o ponerlas hacia medial, y para poder poner las rodillas al frente, entonces los pies completamente hacia afuera. El eje transmalar y el eje talón-dedos pueden ser normales, ¿sí? Si no está asociado a otras cosas. Entonces, otra cosa importante que esto es igual para las otras alteraciones, es que el estudio radiográfico es limitado cuando hablamos de este trastorno de forma pura. O sea, si estamos hablando de un aumento de intervención femoral, diagnosticarlo a través de un estudio radiológico no se hace. O sea, quizás pueden darnos unos signos indirectos de que pueda haber un problema rotacional, pero no tiene validez, no nos va a aportar mucha más información. La TAC, sin embargo, sí nos puede dar una información, pero yo personalmente, y creo que algunos colegas coinciden con esto, que la evaluación clínica realmente te aporta mucha más información, o suficiente información, que a veces no sería necesario someter al paciente a un estudio como esto para que te aporte cuánto ángulo tiene para ver cuánto hay que corregir. Pero sin embargo, está estudiado que la planificación prequirúrgica pueda contar con este estudio para ser un poco más preciso, para poder cuantificar este ángulo. En cuanto al manejo, el uso de dispositivos externos realmente no tiene ninguna utilidad. Entonces, esto es otra cosa que hay que insistir a los padres, que realmente el uso de plantillas, de botas y de zapatos ortopédicos no tiene ninguna utilidad, no va a influir en la historia natural de estos trastornos. Por lo tanto, sería una pérdida de recursos, una pérdida de tiempo invertir en estas cosas. Además que incluso pueden algunas producir más daño porque pueden conducir a pequeñas subluxaciones de la cadera, en este caso. Entonces, aclarar a los padres que realmente esto no tiene ninguna utilidad. Igual que la kinesiología o el entrenamiento de la marcha o cambio en la postura para sentarse, sabemos que esto no va a influir en el desarrollo o en la historia de estas rotaciones. ¿Qué indicaciones quirúrgicas? Ya habíamos hablado que realmente el porcentaje es muy poco, es de 1% los pacientes que van realmente a necesitar una intervención quirúrgica para corregir esto. La mayoría van a corregir espontáneamente, pero tener claro de que la indicación quirúrgica está dada en mayores de 8, incluso 10 años, pienso yo, que la edad, el rango mínimo, el límite mínimo para pensar en una cirugía. Y por supuesto donde el trastorno sea suficiente, o sea efectivamente evidente, tanto clínica como funcionalmente para el paciente, ¿no? Por ejemplo, una intervención femoral mayor a 50 grados, cuando hay una rotación interna
mayor a 80 o una rotación externa menor a 10 grados, por supuesto con trastornos funcionales, y como lo decía anteriormente, las asimetrías, ojo con las asimetrías. ¿Okay? Estos son pacientes que generalmente si ya han llegado a los 10, 12 años y tienen una asimetría, tienen un ángulo de esta magnitud, probablemente no vayan a corregir, o sea, no habría que esperar tanto tiempo a los 16 años para que corrijan. Porque, ¿qué pasa? Estos pacientes van a desarrollar una forma de compensar estos problemas. Por lo tanto, entonces van a empezar, por ejemplo, una torsión tibial externa, van a hacer maniobras para tratar de mantener el pie al frente y eso va a empezar a causar alteraciones en la biomecánica, por ejemplo, de la rodilla. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos como arsenal? Que aunque no es el motivo de esta charla, hablar del tratamiento como tal, tenemos un arsenal de tratamiento desde el punto de vista quirúrgico que podríamos usar. Entonces, por supuesto, la osteotomía femoral. Para rotar un hueso hay que hacer una osteotomía, por supuesto. Entonces, tenemos las osteotomías femorales proximales o distales con variados métodos de fijación, de acuerdo al paciente, de acuerdo a la preferencia, de acuerdo a la experiencia del cirujano. ¿Okay? Podemos usar placas, clavos y tutores externos. Podemos conversar un poco más con respecto a la preferencia del nivel de la osteotomía. Hablamos que cuando se habla a nivel proximal es cuando, si queremos, por ejemplo, corregir también otras alteraciones, por ejemplo, en las deformidades angulares, varo, valgo. Cuando hablamos de una anteversión pura, a veces preferiría hacerla a nivel distal, más sencilla, el abordaje es mucho más fácil. Pero, sin embargo, esto puede ser motivo de discusión, por supuesto, de acuerdo a cada cirujano. Pasando a la retroversión femoral, ¿okay? Un poco menos común que la anteversión, que el aumento de la anteversión, pero en este caso, bueno, entonces hablamos de una disminución de la anteversión femoral, ¿okay? Más frecuente en niños obesos. ¿Okay? Como la anteversión también es carácter idiopático, pero hay que descartar, por supuesto, otras causas, tanto primarias como secundarias, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista endocrinológico, y lo que hablamos de las osteotomías que pueden causar problemas rotacionales, todo esto. ¿Okay? Incluso hay estudios que han analizado o han evaluado pacientes posteriores a osteotomías varizantes o valgizantes y que cambió la rotación del fémur ya posterior a la cirugía y empezaron al paciente a presentar dolores tipo pinzamiento, tipo femoroacetabular, pinzamiento femoroacetabular, y se demostró que volviendo a rotar el fémur, haciendo una osteotomía derrotadora para colocarlo en la posición adecuada, ese dolor desaparecía. Entonces es muy importante al momento de hacer osteotomía de fémur por otras causas, estar muy pendiente del tema rotacional, ¿no? Bueno, la persistencia de esto, por supuesto, puede causar otras secuelas, otros trastornos, como el deslizamiento epifisial femoral capital. Se ha estudiado que pacientes que han sufrido de esta patología, hay una alteración rotacional en la base de esto, que pudiera ser un factor condicionante a la producción de deslizamiento epifisial. Las fracturas por estrés, inestabilidad, pinzamiento femoroacetabular y osteoartritis también, ¿no? La retroversión, ¿cómo la evaluamos? Igual, el mismo perfil con que evaluamos la anteversión, la progresión de la marcha, que es mayor a 10 grados, se habla de una apariencia de Charlie Chaplin por los piecitos hacia afuera. ¿Okay? La rotación de las caderas, hay un aumento de la rotación externa, a diferencia de todo lo contrario a la anterior, ¿no? Un aumento de rotación externa casi de 90 y con una, por supuesto, disminución de la rotación interna. El eje muslo-pie puede ser normal o negativo, de forma compensatoria, ¿okay? Y lo demás puede ser normal cuando hablamos de un defecto puro, en este caso, una retroversión pura. Al igual que en la anteversión, la radiografía, por supuesto, no nos aporta mucho más información a menos que estén presentes otros trastornos producto de esta retroversión. Por ejemplo, los hallazgos sugerentes a pinzamiento femoroacetabular, donde la radiografía sí puede mostrar el CAM o el pincer, todo esto. Pero si queremos realmente estudiar la afectación que se produce a nivel de la articulación, producto de esta alteración, sería mejor usar una resonancia
porque generalmente, como les había hablado, esta retroversión va a producir o puede producir trastorno a nivel de, como tipo pinzamiento femoroacetabular, y a través de la resonancia podíamos evaluar las partes blancas, por supuesto también, que el rodete, todo esto, que no van a ser, por supuesto, evaluables a nivel de una radiografía. La indicación quirúrgica, igual que en la anteversión, mayores de 10 años, una anteversión femoral menor a 5 grados, ¿okay? Lesiones articulares que esté asociado a lesiones articulares producto del pinzamiento femoroacetabular, que produzcan trastornos funcionales y, una vez más, las asimetrías. ¿Okay? ¿Qué tenemos para esto? Las osteotomías femorales, que pudieran asociarla, por supuesto, al tratamiento directo de un pinzamiento femoroacetabular, a través de una artroscopia de cadera, o como sea la preferencia del cirujano. ¿Okay? Pero esto, por supuesto, con la osteotomía, con los diferentes métodos de fijación que tengamos a la mano. Pasamos a la torsión tibial interna como causa común, o la más común, de las marchas interrotarias en los pacientes entre 1 y 3 años. ¿Okay? Igualmente se puede asociar a metatarsus varos, genuvaro, tibia vara. ¿Okay? Entonces, estar pendiente en el momento. Hablamos de que la evaluación tiene que ser con el perfil Stajeli, pero estamos, por supuesto, estamos claros de que la evaluación tiene que ser completa. El paciente sin camisa, de extremidades descubiertas, para poder evaluar todo la parte ortopédica. Igualmente, la mayoría son idiopáticos. A veces se hablan de un problema a nivel de una posición intratorina que como causante de la rotación interna de la tibia. Trastornos endocrinológicos, neurológicos también tienen que ser descartados. ¿Okay? Los cambios torsionales inician en el útero. Entonces, todas estas cosas siempre es bueno explicárselo al paciente o al familiar, por supuesto, para que vaya entendiendo cómo se comporta y cómo se va a comportar a futuro esta rotación. O sea, al nacimiento nacen con -2, incluso menos, a +4, y a los 8 y 10 años pueden alcanzar a +15 o +20 de rotación de la tibia. Entonces, todas estas cosas es la evolución natural. Entonces, un niño con 8 o 10 años que todavía tenga, no sé, un eje muslo-pie de -15, -30 grados, ahí sabemos que esta cuestión no va a corregir, porque es que la edad donde él debería estar corrigiendo esto. ¿Okay? Sin embargo, y esto es algo que pudiera también ser sujeto a discusión, no hay estudios concluyentes que relacionen la torsión tibial interna persistente y el desarrollo de osteoartritis en la rodilla. Biomecánicamente sabemos que un problema, una rotación interna de la extremidad va a producir una mayor carga a nivel de compartimento medial. Sin embargo, como digo, no hay estudio concluyente con un seguimiento tan largo como para definir que realmente esto se va a asociar a una osteoartritis de rodilla. Eso lo podemos seguir discutiendo. La torsión tibial interna, por supuesto, al momento de la evaluación, con el perfil Stajeli, vamos a ver una progresión de la marcha negativa, la rotación de los rangos de cadera pudieran estar normales, el eje muslo-pie negativo, el eje transmedular menor a +0.5, el eje talón-dedo pueden ser normal, y una vez más, la radiografía no tiene mayor información. Y esto me recuerda mucho las consultas, cuando estaba en la consulta con el doctor Nayib, que una de las peleas casi muy frecuentes, semanales, que tenía con los seguros allá en Venezuela, que el seguro exigía para poder aprobar la cirugía que le indicara una radiografía para poder medir la rotación de la tibia. O sea, una cuestión que no tenían ni idea de lo que estaban pidiendo. Pero de alguna forma ellos querían como que se mostrara con imágenes que el problema por el cual estaban metiendo al paciente a quirófano. Y por supuesto, me acuerdo un doctor que le redactaba cartas y cartas y correos diciéndole que realmente esto es un diagnóstico clínico, que no es un diagnóstico por imágenes. Entonces, siempre mantener esa posición que realmente el diagnóstico de estas patologías es clínico. Que la imagen nos pudiera apoyar en ciertos casos, pero por lo menos en la torsión tibial no nos va a aportar ninguna otra información. Entonces, la torsión tibial, si definimos que va a ser quirúrgica, tendría que ser en niños mayores de 8 años con una deformidad severa. Estamos hablando de ángulo muslo-pie menor a -15 grados, pacientes también con algunos trastornos neurológicos, que también
se explique un trastorno funcional debido a la torsión tibial interna y, una vez más, las asimetrías. ¿Okay? En este caso, las osteotomías distales son las que más se prefieren, y la osteotomía del peroné está sujeta a que si la alteración es mayor a 30. Si es menor a 30, prefieren no hacerla, ¿okay? Porque es otro abordaje, es otra foco más de complicaciones, que si no se necesita, pues no se hace. Métodos de fijaciones varían desde yeso, pacientes menores de 10 años con una talla normal, no son obesos, que pudiéramos usar solamente yeso, ¿okay? Un yeso, por supuesto, por encima de la rodilla. Las agujas de Kirchner, las placas, clavo intramedular, el esqueleto ya maduro, lo que a veces se prefiere. La torsión, por otro lado, la torsión tibial externa, esta se manifiesta un poco más a la final de la infancia, ya pegado a la adolescencia, porque es cuando generalmente se asocia a niños que hacen actividad física, con dolor en cara anterior de la rodilla, ya cuando empieza a haber un trastorno a nivel de la articulación patelofemoral. Y a diferencia de las demás, esta sí aumenta con la edad, no va a resolverse de forma espontánea. Entonces ya un niño que está presentando esto, 10, 12 años, que esté presentando esta alteración, lo más probable es que no lo vaya a corregir, más bien puede incluso aumentar más. ¿Sí? Entonces, puede estar asociado a un síndrome de malalineamiento miserable de Jem, como vimos anteriormente, es una forma compensatoria de la torsión del fémur, y puede producir osteoconditis disecante, la enfermedad de August-Lager, pacientes que consultan muy frecuentemente por el dolor en cara anterior de la rodilla, a nivel de la tuberosidad, generalmente pueden estar asociados a una torsión tibial externa. Algunas condiciones neuromusculares y la degeneración, esto puede asociarse a una degeneración temprana de la articulación, sobre todo patelofemoral. Como les decía, un dolor en la cara anterior de la rodilla o en la parte interna del pie. ¿Okay? Todo esto porque está alterando la biomecánica de toda la extremidad. ¿Okay? Entonces están sobrecargando ciertos músculos, están produciendo hiperpresión en ciertas zonas donde la carga debería distribuirse de forma homogénea. ¿Okay? Entonces, todos estos síntomas pudieran nosotros hacernos pensar, junto por supuesto con la evaluación clínica, de que estamos en presencia de estos trastornos rotacionales. La progresión de la marcha en este caso es mayor a 10 grados, la rotación de la cadera pudiera ser normal, el eje muslo-pie más 15 o más, el eje transmedular aumentado, el eje talón pudiera ser normal también. Entonces, otras cosas que tenemos que ver en este tipo de paciente es también enfocarnos también en el aparato extensor de la rodilla, ¿okay? Que es el que principalmente se ve afectado en estos casos. O sea, el aumento del ángulo Q y signo de disfunción patelofemoral van a hacernos pensar de que este es un paciente que muy probablemente sea candidato a hacer una corrección de este problema rotacional. ¿Okay? Buscar dirigidamente también la contractura de la banda iliotibial y del tríceps. Pacientes a veces con acortamiento del tríceps o acortamiento del tendón de Aquiles tienden a caminar con los pies viendo hacia afuera, y esto es pensa de que van como quebrando el medio pie para tratar de hacer una dorsiflexión adecuada al momento de la marcha. Entonces, esto son cosas que también tenemos que evaluar para no confundirnos con un problema también rotacional, ¿no? Igual, la radiografía, uso limitado, excepto cuando hay trastornos patelofemorales, que queremos medir cuánto los ángulos, algunas mediciones que hacemos al momento de trastornos patelofemorales para también corregir esto también, ¿no? La primera línea de tratamiento en estos casos es el reposo. Por supuesto, con el reposo no vamos a mejorar la rotación de la extremidad, pero es la primera línea de tratamiento conservador en estos casos, sobre todo cuando estamos hablando cuando son deformidades que no son muy severas, ¿okay? Y por supuesto la rehabilitación constituye también otra herramienta que tenemos para mejorar de alguna forma la sintomatología del paciente. Sin embargo, la indicación quirúrgica, una vez más, niños mayores de 8 a 10 años con una deformidad severa, un ángulo muslo-pie mayor a 30 grados. ¿Okay? Y por supuesto trastornos funcionales persistentes en la rodilla, o sea que haya una sintomatología como tal. Una vez más, la simetría es otro factor que nos van a ayudar a decir un tratamiento quirúrgico. ¿Okay? La osteotomía del peroné, en esta imagen que está aquí abajo, una osteotomía del peroné estaría indicada cuando hay una deformidad severa para poder lograr una rotación completa.
necesitaríamos también entonces hacer la osteotomía del peroneo. Muy bien. Aquí, y esto quizás se lo puedo pasar porque estamos ya cercano a la hora, se lo puedo pasar. Esto es un protocolo de tratamiento. Cuando se decide un tratamiento quirúrgico, cuándo hablar de solamente observar, cuando, por ejemplo, un niño con una intervención femoral idiopática, sin que no tenga alteración funcional, que sea menor de 10 años, entonces, solo observación, y esperar a ver qué pasa a futuro. ¿Okay? Ya cuando un niño es mayor a 10 años, cuando hay una marcha interrotada inaceptable, cuando hay una rotación externa de la cadera menor a 10 grados, ya ahí sí se puede pensar en un tratamiento quirúrgico. Y así sucesivamente hay varios casitos acá que pudiéramos verlo con más detenimiento. Pero sí quiero aclarar de que realmente no hay una fórmula, no hay una receta así que este paciente, porque dice estos criterios aquí, vamos, no. Tenemos que personalizar, tenemos que individualizar al paciente. Las fórmulas en traumatología no están bien avaladas porque cada paciente tiene su condición, cada paciente tiene su entorno familiar que no podemos manejarlo una fórmula a todos los pacientes, ¿sí? Por igual. Igual que las osteotomías tibiales, aquí también más o menos un protocolo de qué hacer en cada uno de los casos, cuando por ejemplo un paciente con una torsión tibial interna idiopática, simétrica, menor de 10 años, por supuesto, la observación es la primera línea de manejo, pero sin embargo, una torsión tibial donde hay una anteversión femoral también excesiva y puede causar problemas funcionales en la rodilla, por ejemplo, bueno, ya sabemos que sí sería candidato de una corrección quirúrgica. Bueno, para más o menos cerrar, este es un caso que nos llegó aquí al hospital. Realmente le llegó a mi colega Ani Carpio y me lo heredó, porque en ese momento ella estaba saliendo de prenatal. Y bueno, dejó a esta niña de 13 años que los padres, bueno, venían consultando porque la mamá notaba que la niña caminaba extraño, que caminaba de una forma inadecuada, que corría de forma torpe. Y que, bueno, venía por eso. En el momento del examen físico vimos, por supuesto, unas rodillas que convergen, los pies que se van prácticamente en casi que 90 grados, ¿ok? Siempre es bueno cuando hay una planificación quirúrgica, cuando vamos a la planificación quirúrgica, estar seguro de que no haya un componente o una angulación, una deformidad angular, ¿ok? Porque si queremos corregirlo, aprovechamos y corregimos tanto el problema rotacional como la deformidad angular. En este caso, la niña no tenía ningún tipo de deformidad angular, cosa que a la mamá le llamaba la atención de que sí, que tenía como un arqueamiento en las piernas y todo lo demás, pero le hicimos el test, no, realmente no era tanto el componente de varo que tenía, ¿okay? Y eso lo vamos a ver ahora cuando veamos la evolución. Entonces esta niña, luego en los estudios, porque bueno, hicimos todo el descarte del problema endocrinológico, algún problema de base desde el punto de vista neurológico, se le hizo todos los estudios, no había nada por ahí. Entonces se procedió a hacer en la planificación quirúrgica, en este caso, y empezamos con la izquierda porque al momento de las consultas empezó con dolor a nivel de la cara anterior de la rodilla izquierda. Entonces empezamos con esto. Más o menos el examen físico ahí con los residentes de posgrado, antes de entrar al pabellón, mostrándole como el tema de la anteversión, el ángulo muslo-pie, ¿okay? Cómo disminuyó la rotación externa y cómo había un aumento de la rotación interna. ¿Okay? Y se procedió a realizar una osteotomía femoral distal con una fijación con placa. Igual que a nivel de la tibia, una osteotomía distal de tibia, de rotadora y fijación también con placa. ¿Okay? Esta es la evolución, esto creo que fueron como 6-7 meses posterior a la cirugía. Ya vemos la consolidación satisfactoria y se procedió a planificar entonces la otra rodilla, la otra extremidad, porque también estaba produciendo dolor a nivel de la otra rodilla. Entonces se aprovechó ese tiempo quirúrgico, se retiraron las placas de la extremidad izquierda y se realizaba la osteotomía de
extremidad derecha. Igualmente, una osteotomía distal de fémur, una osteotomía distal de tibia. ¿Okay? Aquí ya vemos, ya creo que estos fueron 5 meses, 4 meses posterior a la cirugía. Este paciente todavía no hemos podido retirar las placas, estas últimas placas, porque no, con todo este tema, por supuesto, no hemos podido planificar más cirugías electivas. Pero es una niña que ya está, desde el punto de vista, y algo que me sorprendió fue que cuando yo la vi por primera vez, esta niña llegó muy retraída, prácticamente no quería dejar verse, y cuando vino a esta última consulta, completamente diferente, una persona completamente diferente, hasta la forma de vestirse, se sentía que estaba, se veía que el cambio tanto físico como por supuesto psicológico del paciente. Entonces más o menos las pruebas que le hicimos, el ángulo muslo-pie, vimos cómo mejoró el tema del ángulo de declinación femoral, vemos que sus extremidades, rodillas al frente, rótulas al frente y los pies viendo al frente. Entonces, es más que todo también por el tema funcional y el tema psicológico, el cambio que uno logra notar en estos pacientes. Entonces, como conclusión, ¿qué tenemos que sacar de todo esto? Por supuesto, hay que diferenciar las variaciones de la infancia de los trastornos rotacionales en extremidades inferiores. Es importante poder saber al examen físico y tener claro cuánto es la edad donde normalmente estos pacientes van a corregir la rotación de tibia, cuándo van a corregir la rotación de fémur, todas estas cosas hay que tenerlo bien claro para poderlo transmitir a los padres. Descarte etiológico, por supuesto, pacientes tenemos que verlos desde el punto de vista neurológico, endocrinológico, pues, o patologías que pudieran asociar a estos trastornos rotacionales. Cuando hablo de estandarizar la evaluación clínica, lo que le decía, el perfil de Lindstagel nos permite estandarizar la evaluación, que cualquier traumatólogo, cualquier colega, incluso pediatra, pueda evaluar al paciente y saber de qué estamos hablando. ¿Okay? Por supuesto, los ángulos pudieran variar de forma en un observador u otro, pero por lo menos tenemos una idea de cómo partió el paciente y cómo va evolucionando a medida de los años o a medida de las consultas que vamos evaluando. La pertinencia en el uso del apoyo imagenológico, lo que les decía, o sea, la radiografía en los trastornos rotacionales no tiene mucha utilidad, excepto que queramos buscar otras cosas. Y los estudios más profundos quizás no sean tan pertinentes, a menos que vayamos a planificar una cirugía o vayamos a hacer alguna otra cosa con respecto a la patología del paciente. El tratamiento oportuno, o sea, que sea a la edad donde realmente tiene que resolverse el paciente, no antes, ni mucho menos, ni tampoco después, porque no esperar que ocurran secuelas en el paciente para decidir una cirugía. Muchas de las cosas que hacemos en la parte infantil se hacen a veces pensando en lo que va a ocurrir a futuro, ¿ok? Entonces, eso es un obstáculo mayor poder explicar al paciente, poder argumentar nuestra conducta, porque es algo que no está ocurriendo en ese momento. ¿Okay? A diferencia en el adulto, donde por supuesto una prótesis de rodilla está indicado a un paciente con una degeneración evidente radiológica y funcionalmente en el paciente. En el niño no, en el niño hay cosas que tenemos que hacer previendo lo que va a pasar a futuro. Seguimiento adecuado, tanto del paciente que no hemos decidido una cirugía, como el paciente que por supuesto decidimos una cirugía. ¿Cómo se comporta esto a futuro? Una desventaja que tenemos, por ejemplo, aquí en el hospital de trabajo, que los pacientes que vemos es hasta los 15 años. Ya después de eso no sabemos qué va a pasar con el paciente. Entonces es importante que uno pueda tener una referencia de todo esto, toda la evolución del paciente, tanto los pacientes como operamos como la que no decidimos no operar. Y resalto en rojo lo de la educación de los familiares, porque quizás es el punto más álgido, poderle decir o saber decirle al familiar que la forma de ayudar al niño, por lo que están consultando, es simplemente no hacer nada. O sea, el familiar nunca va a salir conforme si uno no le explica bien por qué el no hacer nada es lo mejor para el niño. ¿Okay? Resulta quizás más fácil para algunos decirle, no, sí, mira, con esta botica usted se la va a poner y con eso va a funcionar y usted va a ver que a los 8 años esa tibia va a estar ya en su estado normal, en su ángulo normal. Por supuesto, solo sabemos qué va a pasar, pero con o sin la bota. ¿Okay? Entonces, es simplemente saber
decirle a los padres, saber comunicarle a los padres de que la evolución natural de la mayoría de estos trastornos es hacia la mejoría sin necesidad del uso de nada, ni de kinesiología, ni de aparato, ni de sistema de botas, ni plantilla, ni nada de eso. Entonces, bueno, luego de todo esto, quería agradecerle una vez más al grupo, a José Pulido, a Richard Malavé, y por supuesto a mis profesores que están aquí en esta foto. Está el doctor Nayib, está el doctor Corse, está el doctor David García y el equipo completo de San Rafael, la doctora Petro. Un agradecimiento importante porque definitivamente gracias a estas personas que están aquí en esta foto, por lo menos personalmente estoy aquí donde estoy. O sea, gracias a ellos yo estoy aquí. Gracias a ellos he podido interesarme más en este área y de verdad que mantengamos esta comunicación más allá de los temas que se puedan dictar, el contenido como tal, el hecho de mantener el contacto con ustedes me resulta de verdad un honor poder estar en este grupo y poder continuar con este tipo de actividades. Así que bueno, sin más, muchas gracias por su atención. Gracias, Alejandro. Excelente presentación, muy completa. Definitivamente, sin duda esto es un reto. Es un reto porque explicarle esto a los familiares, explicar el trastorno rotacional es bien complicado definitivamente. Yo creo que lo más importante es conocer el comportamiento rotacional de las extremidades inferiores, el comportamiento normal, explicarle qué pasa con la extremidad inferior a cada tiempo, qué porcentaje corrige, qué porcentaje no corrige, y de manera que podamos en la consulta, es importante hacer un examen físico completo, cuantificar, citar al paciente anualmente, ir viendo, ir demostrándole qué porcentaje va mejorando, de manera que podamos convencerlo de que realmente el momento adecuado de realizar la cirugía. Importante, debemos seguir en la pelea del no uso de las botas ortopédicas, de que realmente no tiene ningún tipo de indicación, ni las plantillas. Es difícil porque a todos nos ha pasado que en la consulta tenemos que lidiar con los padres que se van en cierto punto de manera inconforme. Cuando uno le dice que el mejor tratamiento a un momento es la observación, no se van conforme y quieren una segunda opinión o una tercera opinión. Y de verdad que tenemos que tener en la consulta, por lo menos yo lo hago, una gran referencia bibliográfica, suplemento didáctico en lo cual les voy explicando, les voy demostrando, y creo que es la consulta que más dura. Realmente dura convencerlos, explicarles, y de verdad que es un reto. Vamos a leer las preguntas del chat que se han generado. Por aquí pregunta José Pulido, escribe: buenas tardes, felicidades te felicita Alejandro, que si tienes alguna experiencia con fijación con yeso por debajo de la rodilla. Mira, no realmente no lo hemos hecho por debajo de la rodilla. Sí hay autores que describen que colocando unos pines, unas agujas de Kirchner Sí. pegadas al yeso, a ver si evitamos que haya una rotación, pero eso es como que agregarle una complicación más, una abordaje más. Entonces es preferible dejar, los niños no tienen tanto problema de rigidez al momento de retirar el yeso, al cabo que eso va a ser por poco tiempo, luego podemos rebajar el yeso por debajo de la rodilla para que el niño doble la rodilla. Así que, pero realmente no tenía experiencia con eso. Sí, por ahí hay otra pregunta de Richard, que escribe luego. José, escribe Richard, que cuánto tiempo dejas el yeso y la osteotomía distal para ti, y cuánto tiempo lo puedes apoyar. Bueno, fíjate que dependiendo, si por supuesto, si es solamente la fijación con yeso, el yeso estaría por aproximadamente unos 3 meses, o sea, 6 semanas se lo puede dejar por encima de la rodilla, 6 semanas después por debajo.
Incluso hay pacientes que hemos visto en la consulta que incluso empiezan a apoyar, ya cuando le quitas el componente femoral, o sea, cuando rebaja el yeso por debajo de la rodilla, ya el paciente empieza a apoyar de forma progresiva. Pero sí, son 3 meses serían 3 meses con el yeso en total. Sí, tienes muchas felicitaciones. El doctor Juan Carlos Vega, Giuseppe Sierra, Ani Carpio te felicita, el doctor Raúl Aldul, un saludo. El doctor Marco Morillo, también colega, te manda unas felicitaciones. Yo quisiera hacer una pregunta a ti o a general, porque es bien controversial. ¿A cuántos grados tú decides realmente llevar un paciente a quirófano? ¿En torsión tibial interna, en torsión tibial externa, en fémur o en tibia? Porque no está bien claro, como tú mismo lo dijiste, es un reto porque no sabemos, no tenemos un estudio concluyente que nos diga que realmente sabemos por los estudios del doctor Paley, que dice que cuando tienes una torsión tibial interna, tienes aumento del componente, de la carga, el componente interno, pero estudios a largo plazo que nos digan que realmente hay una artrosis monocompartimental o que nos diga cuántos grados, tú por lo general a cuánto decides en tu hospital realizarla. Mira, yo creo que la evaluación, o sea, la medición en ángulos como único parámetro para tomar una decisión quirúrgica no es suficiente. Yo creo que, como te digo, hay que ver los otros parámetros del perfil y, por supuesto, también evaluar al paciente como tal, no su función. En este caso, por ejemplo, la paciente que les mostré, realmente, si nos vamos a la teoría, no cumplía con todos los parámetros o indicaciones que dicen ahí para poder llevar a un paciente a quirófano o una indicación quirúrgica. Esta paciente tenía, creo que eran 60 grados de declinación femoral, 50, no me acuerdo mucho en ese momento. Tenía más de 10 grados de rotación externa. Por lo tanto, si nos ponemos a ver, según los parámetros o los estudios que han dicho, no cumplía con las condiciones para llevarlo a pabellón. Pero tenía un trastorno funcional. El paciente ya venía presentando alteraciones a nivel o un desgaste a nivel de la articulación patelofemoral que le producía síntomas. La paciente, aunque no es un criterio, solo el criterio estético, pero se sentía mal de su forma de correr, de su forma de caminar. Una paciente que quería hacer deporte, quería hacer actividad física, le gustaba bailar, y o se sentía mal haciéndolo porque no veía que sus extremidades no le respondían o era muy torpe al hacerlo, y aparte del punto de vista estético no se veía bien. Entonces, yo creo que es una suma de factores que te van a hacer tomar la decisión si realmente se considera algo quirúrgico. O sea, el ángulo solamente, mira, no creo que sea lo único que vamos a tomar en cuenta. No sé qué opinan los demás con respecto a esto. Perfecto, ya vamos a seguir hablando. Richard tiene un comentario. Saludos, Alejandro. Te felicito Richard, por la charla muy clara, muy sencilla y muy completa. Un comentario. Nosotros aquí en las torsiones tibiales, externa, interna, tú te formaste como yo aquí con el doctor Nayib, con el doctor Alfredo y el doctor David. Hacíamos las de rotaciones dependiendo de la contextura del paciente, si era un poco grande o pesado. Lo fijábamos con placa y los niños más pequeños lo manejamos ortopédicamente con yeso. Hemos visto, una vez comenté en un congreso que nosotros hacíamos la osteotomía y fijamos con la placa medial, la placa que tú veías que nosotros colocamos medial. Y nos criticaron, nos dijeron, no, las placas se colocan lateral. ¿Tienes alguna experiencia en el sitio donde estás trabajando? ¿Qué están haciendo por allá? ¿Colocan la placa medial o colocan la placa lateral? bueno, a ver, Richard, siéndote sincero, realmente aquí en donde estoy trabajando son pocos los casos que puedo llevar, uno casi que el único que hemos podido hacer, porque no sé, el componente rotacional a veces es subdiagnosticado muchas veces. ¿Sí? Entonces,
a veces se pasa por alto, a veces muchas veces este tema. En cuanto sí, yo he visto la crítica que se hace muchas veces con respecto al abordaje o a la colocación de la placa en tibia distal. Sin embargo, la placa que se coloca en tibia distal es una placa de bajo perfil, ¿okay? A pesar de que no tenemos una gran cobertura a nivel grasa o muscular que vaya a cubrir esa zona, por la experiencia que hemos tenido allá en Venezuela, cuando estábamos trabajando con el grupo allá, nunca vi una placa expuesta o un problema de licencia o un problema por supuesto, molesta, una placa ahí molesta, pero sabemos que esa placa la vamos a retirar en poco tiempo, ¿okay? Entonces, no creo que sea la única opción colocarla por lateral. El abordaje medial es mucho más fácil, más directo, y son pocos realmente las complicaciones que puedan ocurrir por producto de la placa en esa cara. Otra pregunta, Alejandro. Alejandro. Dime. Otra pregunta. Allá en tu región donde estás ahorita, ¿mandan con frecuencia, al igual que aquí, botas ortopédicas, algunos colegas? Mira, hay, pero cada vez mucho menos. Pues. Cada vez se está entendiendo que la evolución natural del desarrollo de las enfermedades inferiores es la corrección espontánea de estas variaciones. ¿Okay? Se está entendiendo más el concepto, pero como en Venezuela, como en todas partes, siempre habrá el que está al lado, como tú no le mandaste la bota, el que está al lado sí va a agarrar y le va a mandar la botita. Entonces... Alejandro, el doctor Ricardo Mosquera pregunta Sí. que si le comunicas a los padres sobre evitar las malas posturas con apoyo didáctico, si este factor es importante considerarlo. Mira, no, realmente, como lo había mencionado al principio de la charla, los cambios de posturas no van a influir en el desarrollo o en la corrección de estas variaciones. Esto es lo que va a hacer el niño espontáneamente, naturalmente, sin ningún apoyo externo. ¿Okay? El niño se va a sentar, por ejemplo, un niño de 4 años se va a sentar en W porque su anatomía está dada para sentarse de esa forma. Si uno lo obliga a sentarse de otra forma, primero le va a causar molestia, le va a causar incomodidad e incluso le va a causar, pudiera incluso causarle trastorno, porque estamos obligando a una anatomía que no está preparada para sentarse de esa forma. ¿Okay? Entonces, ahora, tú me hablas de un niño de 13, 14 años que se sienta así, por supuesto, ahí ya pasó la edad hasta donde podía sentarse así. Entonces, es cuestión de entender la anatomía, entender que la anatomía del niño de 4 años no es la misma que la anatomía del niño de 12, y para saber de que realmente estos cambios de posturas no van a influir en el desarrollo o en la corrección de las rotaciones en los niños. Perfecto. Alejandro, ahí la doctora Loreto quiere preguntarte si has tenido alguna complicación en las ortopedías de rotadora, supongo que de tibia o de fémur. Mira, bueno, primero aclarar que la experiencia mía no es tan vasta así como, pero las osteotomías desrotadoras que he podido que he podido realizar, gracias a Dios no he tenido complicaciones, más que quizás quizás un retardo en la consolidación, esperando, pero yo creo que es más que todo por ansiedad de uno que espera que la cuestión consolide rápido. Quizás en la última cirugía, más que todo por el material que no tenía a la mano, pero una cuestión intraoperatoria, pues, entonces tuvimos que buscar otra forma, pero complicaciones así postquirúrgicas no he visto con esta enfermedad. No digo que no las hay, por supuesto, pero... Doctor Ricardo Ríos te pregunta si cuando haces osteotomías en fémur prefieres usar placas anatómicas distales, supongo, y placas angulares. Preferible la anatómica distal porque te da más amplitud en el momento de la fijación, pues, más en el momento de la fijación. Sin embargo, una placa recta, como lo hemos hecho miles de veces allá en Venezuela, van bien también, porque realmente
no necesitas tantos tornillos, tanta fijación. Pero sin embargo, la anatómica te brinda más campo para fijar en caso de ser necesario. Sí, el doctor Didier Higuerey te hace una pregunta. Si tomas un parámetro apartado, un ángulo para realizar osteotomías del peroné, apartando el ángulo. No entiendo, ¿qué ángulo se toma? No, tomas algún parámetro apartando el ángulo para realizar las osteotomías de peroné. Sí. Mira, no, o sea el ángulo, la severidad por supuesto, de la rotación, de la torsión, estaba por el ángulo. Por lo tanto, sí, el ángulo yo creo que es el parámetro que podrías tomar en cuenta para hacer la osteotomía del peroné. Porque mientras más rotación tengas que hacer, más estrés les puedes ocasionar a nivel del peroné distal para hacer la rotación. Sí, sí, excelente. El doctor Omar Salazar te felicita por la charla, que está muy completa, y te hace una pregunta, que ¿en qué momento se le recomienda realizar una osteotomía femoral desrotadora proximal con fijación externa circular? La osteotomía desrotadora de fémur proximal. Si tiene, con fijación externa circular. Como lo dije, los métodos de fijación pueden ser variados. Sin embargo, personalmente creo que las osteotomías proximales podríamos realizarla cuando queremos también corregir algún componente angular, ya sea varo o valgo que queramos hacer por otras causas. Ahora, con la fijación externa a nivel de fémur proximal podría ser un poco incómoda para el paciente. Es así. Si no tenemos otra forma de hacerlo, por supuesto es otra herramienta más, pero yo creo que la fijación externa a nivel proximal podría ser un poco más incómoda para el paciente que... A relación de esa pregunta, Alejandro y Pedro, que el doctor Omar Salazar no hace como grupo, dice el grupo NF que recomienda fijación proximal en osteotomías derrotadoras con tutor externo. Creo que ninguno de nosotros maneja la fijación externa en osteotomías derrotadoras proximales. Yo en particular no hago osteotomías derrotadoras proximales con tutores externos, y en pacientes pediátricos menos. No sé si hay otro del grupo. De verdad que cuando nos formamos, incluso con el doctor tampoco hacen el pelo cuando nos forma osteotomías proximales con tutor externo. No, realmente experiencia con placua y clavo endomedular. Exacto. Alejandro, te quería hacer una pregunta, y aprovechando que el doctor Nayib también está. Con el tema sabemos que ¿cuándo se hace? ¿En cuántos grados? Yo sé que no, pocos tenemos experiencia, no sé si el doctor Nayib ha tenido experiencia en deformidades, manejar deformidades rotacionales progresivas, pues ahora con este tema de los tutores EXAPOS, que se puede hacer este tipo de cosas, porque nunca lo he visto, pero está descrito que hay pacientes cuando son grados muy severos como ese en osteotomías tibiales, pueden tener compromiso neurológico. Y cuando se hacen de manera aguda, no sé si el doctor Nayib ha tenido alguna experiencia que ha tenido que reintervenir un paciente de manera en correcciones rotacionales muy abruptas. No sé si tú has tenido experiencia con EXAPOS aquí en el Roberto. No he tenido experiencia. Sí creo que este tipo de trastornos neurológicos postquirúrgicos se dan más que todo cuando hay deformidades más que rotacionales angulares. Severa. Entonces, por lo tanto, una fijación externa te podría permitir, una fijación externa sencilla, no estamos hablando del éxito, te podría permitir realizar una corrección progresiva para justamente evitar estos efectos neurológicos. Ahora, en la parte rotacional, no he tenido experiencia ni he visto que se produzca solamente rotacional. Por una corrección rotacional, un efecto neurológico, una secuela neurológica. Doctor Nayib, ¿ha tenido alguna complicación haciendo osteotomía
desrotadoras cuando son muy exageradas, en agudo. Gracias Pedro, aquí estoy. Primero felicitar a Alejandro, excelente charla y de verdad muy completa. Bueno, son un orgullo todos ustedes para nosotros. Alfredo lamentablemente no se ha podido conectar por problemas de internet, pero de verdad que es un orgullo ver que la semilla que uno por lo menos ha sembrado humildemente crece y da sus frutos, pues. Eso es un orgullo. En cuanto a la parte de deformidades rotacionales, efectivamente sí tuve un paciente con un Blount o una tibia vara del adolescente, ya una señora operada en múltiples oportunidades de manera abierta, sin corrección adecuada. Le hicimos una osteotomía con una torsión tibial interna muy severa y un varo. Inclusive se le hizo una osteotomía desrotadora en agudo, pero la corrección angular se fue haciendo progresivo. Y la paciente se evalúa, queda con tratamiento, el residente en la noche le cumplió morfina para aliviar dolor, pero la paciente no terminaba de aliviar el dolor. Cuando llegué a evaluar la primera hora de la mañana, efectivamente había un dolor muy fuerte en el compartimiento anterolateral. Metí la paciente a quirófano, hice una fasciotomía del compartimiento anterolateral y en el quirófano la frecuencia cardíaca de la paciente antes de hacer la fasciotomía, el dolor desapareció. O sea, cuando a veces una de las recomendaciones, cuando van a hacer un problema rotacional y no tenemos el EXA, pues lamentablemente los ilízaros que manejamos no nos permiten hacer correcciones progresivas. Sí existen unos aditamentos en algunos aros que inclusive en vez de ser orificio es una ranura y esa ranura permite hacer una desrotación mayor, progresiva. Lo que pasa es que no contamos con ello. O sea, sería un aro fijo con orificios y el aro de abajo sería ranuras donde se unen las barras y se puede soltar el sistema y unirlo a hacer un aditamento y te permite hacer corrección rotacional. En cuanto a la pregunta que hace el doctor, se me fue el nombre, sobre la parte de fijación externa proximal. Omar Salazar, perdón, me disculpan que se me olvidó. Sí utilizo, acuérdense, pero lo hemos hecho poco. ¿Dónde? En la osteotomía triplanar de Southwick, que la hacemos percutánea, que corregimos el recurvatum, tiene rotación externa, perdón, tiene un antecurvatum, tiene rotación externa y tiene varo. Entonces, hacemos una osteotomía percutánea subtrocantérica, utilizamos el tutor para corregir esa deformidad tridimensional. Pero solamente para osteotomía desrotadora, generalmente de verdad que no considero la necesidad, aparte de que es incómodo y fuimos formados con tutores ilízaros, ¿ok? Entonces, para solamente hacer desrotadora es muy incómodo el tutor en el paciente. Usamos tutores, pero donde puedo evitarlo, trato de evitarlo. Y donde funcionan, sí estaría indicado. Un comentario extra, en uno de los Specialty Day, en el meeting de la Academia Americana, dos médicos presentaron, presentaron trabajos que se ganaron el primer premio en la Academia Americana, y uno de ellos estaba presentando el trabajo de que hizo tomografías para evaluar rotaciones tanto en fémur como en tibia para hacer correcciones quirúrgicas. Y el doctor Paley estaba en el salón durante la conferencia, y cuando terminó, el primero que se paró fue el doctor Paley a reclamarle que para qué hace los estudios, los problemas rotacionales, su diagnóstico es netamente clínico. No se justifica hacer tomografías, estudios para plantear una corrección rotacional. El diagnóstico clínico es primordial, ¿ok? Entonces, no es necesario estar haciendo estudios, lo que tú dijiste, Alejandro, muy bien. Y bueno, no me queda más nada sino felicitarlos y bueno, excelente conferencia. Sí, un detalle, cuando tengan torsiones tibiales muy severas, generalmente tibial, y tengan que derrotar proximal, porque tenga que corregir un varo, como recomendación, hagan una fasciotomía, e inclusive si la rotación es muy severa, a veces hay que hacer una liberación del ciático popliteo externo. Perfecto. Bueno, ya estamos sobre la hora. Te quiero felicitar
Alejandro, excelente conferencia, presentación muy completa. De verdad que esperemos que hayamos aclarado las mayores dudas a los participantes, agradecerle por su tiempo, por compartir con nosotros. Y nada, y me queda nada más que invitarlos para la próxima reunión, el próximo jueves. Después estaremos... Sí, Pedro, para avisarles que va a haber un cambio de horario. Ya a partir de la semana que viene nos vamos a reunir en horas de la tarde-noche, 7 p.m. hora de Venezuela y de Santiago. La semana que viene nos va a acompañar el doctor, el día jueves, el doctor Martín Delía, que nos va a hablar de osteotomías interarticulares. Excelente, el doctor Martín Delía de Argentina. Nos va a estar acompañando el día jueves, entonces a las 7 p.m. Me queda hacerle la invitación a todos los presentes y nada, y nos vemos entonces la próxima semana. Un abrazo a todos y que estén muy bien. Saludos a todos, cuídense mucho. Cuídense. Nos vemos entonces el próximo jueves en el nombre de Dios. Saludos. Gracias. Saludos a todos, Dios me los bendiga. Amén. Felicitaciones. Gracias. Ok.